Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a leer algunas historias de 4chan que se vuelven cada vez más oscuras a medida que avanzan. Varias de ellas me dejaron pensando durante días. Quédense por aquí, porque vale la pena escucharlas completas. Empecemos. Trabajé de recepcionista nocturna en un hotel pequeño de Asheville, Carolina del Norte, durante casi 2 años. Era uno de esos sitios boutique metidos en un edificio viejo del centro, cerca de Lexington Avenue. 12 habitaciones repartidas en 3 pisos y una escalera de madera que crujía si alguien bajaba descalzo. El turno mío iba de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Cobraba $11 la hora y me daban café gratis de una máquina que ya nadie sabía limpiar por dentro. Esto pasó en noviembre de 2021. Me acuerdo porque llevaba el abrigo largo encima del uniforme. La calefacción del vestíbulo tardaba 1 hora en ponerse a tono y todavía teníamos carteles de mascarillas en la puerta, aunque ya casi nadie los respetaba. El huésped de la 9 entró un lunes por la tarde, según el registro. Yo no lo vi hasta esa misma noche, cuando bajó a pedir hielo pasadas las 12. Un hombre de unos 50 y tantos, camisa a cuadros metida por dentro del pantalón, gafas gruesas, un anillo grande en la mano derecha. Dijo que venía por trabajo, 3 noches. No preguntó nada más. Le di el cubo con el hielo, me dio las gracias con una voz muy tranquila y se volvió a subir. Ni una nota mental. La primera noche fue como cualquier otra. Un huésped de las 6 me llamó porque la ducha goteaba. Mandé un mensaje al chico de mantenimiento para la mañana siguiente. Hice mi ronda por los pasillos a las 3. Apagué el termo del café a las 6:30, sin novedad. La segunda noche, en cambio, me acuerdo entera. Empezó a llover como a la 1. No era tormenta. Esa lluvia fina de las montañas que golpea las ventanas con un ruido que parece rasguño. Yo estaba en el mostrador viendo un documental sobre casas antiguas en el móvil, con los auriculares puestos a medias para poder oír el timbre. A la 1:40 y algo, la centralita del hotel se encendió. Habitación 9. Contesté como siempre. Recepción, buenas noches. Al otro lado hubo un silencio largo. Luego el hombre, con la misma voz tranquila del hielo, dijo: «Perdona que te moleste, ¿puedes subir un momento? Alguien está golpeando mi puerta». Le pregunté si quería que llamara a la policía. Dijo que no era eso. «No es la puerta del pasillo», dijo. «Es la otra». Yo tardé en entender. Le pedí que me lo repitiera. Bajó la voz como si le diera vergüenza decirlo. Dijo que los golpes venían de dentro de la pared, al lado de la cama. Le dije que ya subía. Cogí el llavero maestro y el walkie que casi nunca usábamos, y subí por la escalera en vez del ascensor, porque el ascensor hacía un ruido de cadena vieja que despertaba a los demás. Al llegar al 3er piso, me paré un segundo en el descansillo. El pasillo estaba vacío. La moqueta era de color verde oliva, con manchas oscuras cerca del rodapié que llevaban ahí desde antes de que yo entrara a trabajar. Toqué en la 9. Él abrió enseguida, en pijama, con las gafas puestas y el pelo aplastado de un lado. No parecía asustado, parecía cansado, como alguien al que le acaban de robar el sueño y todavía no ha terminado de enfadarse. «Escucha», me dijo, y señaló con la barbilla hacia dentro de la habitación. Yo me quedé en el umbral un momento. La habitación olía a champú del hotel y a una loción que él debía haberse puesto antes de acostarse. La cama estaba deshecha solo de un lado. En la mesita, un libro boca abajo y un vaso de agua a la mitad. Y entonces lo oí. Un golpe, después otro, después una pausa, después 3 seguidos, más rápidos. Como si alguien estuviera dando toques con los nudillos, pero con la mano floja, sin fuerza. Venía de la pared que quedaba al fondo, la que separaba la habitación del hueco de la escalera de servicio. Me acerqué despacio. El hombre se quedó junto a la puerta, cruzado de brazos. Yo pegué la oreja a la pared sin apoyar el cuerpo. El golpe volvió a sonar, justo debajo de mi oído, muy cerca, como a un palmo de mi cara, del otro lado del yeso. Después, paró. Esperé. Conté hasta 20 en la cabeza. Nada. Miré al hombre. Él me miró a mí. Se encogió de hombros, muy pequeño, como pidiendo disculpas por haberme hecho subir para nada. Y en ese momento, sin pensarlo mucho, apoyé la palma de la mano en la pared. Estaba caliente, no caliente de radiador,
caliente como cuando tocas a alguien en la frente, un calor suave que se sentía por debajo del papel pintado. Aparté la mano por reflejo, la volví a poner un poco más arriba, igual, un poco más abajo, igual. Moví la mano hacia la derecha, hacia donde estaba el marco de la puerta, y ahí la pared se enfriaba. El calor estaba concentrado en un cuadro de más o menos medio metro, a la altura de la cabeza de la cama. Yo sabía que el radiador de esa habitación estaba en la pared de enfrente, debajo de la ventana. Lo sabía porque había hecho el mantenimiento de los filtros con el chico de las mañanas 2 semanas antes. La pared caliente no tenía nada detrás que pudiera estar caliente. Ni tubería, ni conducto, nada en los planos. No le dije eso al huésped. Le dije que probablemente era una cañería vieja, que en los edificios de esa época pasaba, que le movía de habitación si él quería. Aceptó. Recogió sus cosas en menos de 5 minutos, muy ordenado, doblando la ropa antes de meterla en la maleta. Le di la llave de la 4, en el segundo piso, y se fue sin decir mucho más. Solo, al pasar por delante de mí, murmuró: «Gracias, no estaba loco, ¿verdad?». Le dije que no, que había oído lo mismo que él. Cerré la 9 con llave, bajé al mostrador. No dormí en lo que quedaba del turno. Tampoco pasó nada más. La pared se quedó en silencio, o al menos, yo no volví a subir a comprobarlo. A las 7:30, cuando llegó Marta a relevarme, le conté por encima. Se rió y dijo que en ese hotel los ruidos eran parte del alquiler. Yo le pedí de todas formas que llamara al técnico en cuanto abriera la oficina. No al chico de las mañanas, al mayor, al que llevaba en el edificio desde los años 90. Me quedé hasta que llegó. Se llama Pete. Le expliqué en el pasillo, en voz baja, dónde había sentido el calor y a qué altura. Él asintió, sacó una linterna del cinturón y un destornillador y me pidió que me quedara con él por si tenía que apuntar algo. Quitó primero el enchufe de la pared, después un panel cuadrado que yo ni siquiera había visto antes, medio tapado por el cabecero de la cama. Lo apartó con cuidado. El olor salió primero, un olor cálido, dulzón, como a comida olvidada y a algo más. Después las vio él. Yo estaba detrás, así que las vi por encima de su hombro. Ratas, vivas, amontonadas unas encima de otras en un nido de aislante roto y trozos de cartón. No conté cuántas, muchas. El calor de la pared era el calor de todos esos cuerpos juntos. Los golpes debían haber sido las patas o los cuerpos moviéndose contra el yeso desde dentro. Pete se echó hacia atrás, sacó el móvil, hizo 2 fotos con el flash. Yo bajé al mostrador y escribí el parte de infestación mientras todavía tenía las manos frías. Cerramos la habitación 9 para fumigación. El huésped se quedó en la 4 2 noches más y se fue el jueves por la mañana. Nos dejó una propina de $20 en un sobre, con una nota que decía solo: «Gracias por creerme». Antes de irse del piso, Pete me dijo una cosa. La dijo en voz baja, casi para él, mientras volvía a poner el panel encima del agujero para que no se escaparan mientras llegaba la empresa de control. «Para ser ratas, se portan raro», dijo. Estaban todas mirando para el mismo lado. No le pregunté para qué lado. Esto pasó en julio de 2022, en una estación de bomberos al sur de Birmingham, Alabama. Yo llevaba 5 años en el cuerpo, nada del otro mundo, ni novato ni veterano, ese punto donde ya no te tiembla la mano, pero todavía no aprendiste a mirar para otro lado. Aquella noche estábamos de guardia 4. Marcus, el conductor, un tipo grande y callado que llevaba 20 años en la casa. Jordan, el más joven, 24 años. Y Wes, mi compañero de equipo, más o menos de mi edad. El jefe de turno esa noche era un tipo al que en la estación llamaban Dutch. No por el país, era un apodo viejo, de cuando entró. Dutch llevaba 10 años como jefe de turno y otros 15 antes como bombero de línea. La llamada entró a las 22:47. Un incendio en una casa de 2 plantas en un barrio al este del río, zona con casas de madera de los años 50. Reportaban gente adentro. Una madre con 2 niños, según la vecina que llamó al 911. El problema empezó antes de salir. El camión no arrancó a la primera. Fueron 6, 7 segundos en los que Marcus giró la llave y no pasó nada. Después arrancó y salimos.
En el camino, Marcus tomó una ruta que él consideraba más rápida por la hora, evitando una obra en la avenida principal. Yo iba mirando el reloj del tablero, todos íbamos mirando el reloj, aunque nadie lo decía. Llegamos a las 22:56, 9 minutos. En Birmingham, para esa zona, el estándar de respuesta era 8 minutos. Nos habíamos pasado por uno. Cuando bajamos, la casa estaba envuelta en llamas por la parte de atrás. Wes y yo entramos primero con la manguera. Encontramos a la madre en el pasillo de arriba, consciente pero con quemaduras en los brazos. Los dos niños estaban en un cuarto al fondo. El más grande, un chico de unos 7 años, respiraba pero estaba inconsciente. La niña, más chica, 3 o 4, también respiraba, pero apenas. Los sacamos. La madre se recuperó esa misma noche. El chico entró en cuidados intensivos y salió a los 3 días. La niña estuvo grave una semana. Sobrevivió. Los 3 sobrevivieron. Eso lo digo primero porque cuando pasó lo que pasó después, alguien podría pensar que estoy escribiendo esto por rencor o por algo emocional. No. Los 3 sobrevivieron. Todo, desde afuera, era una noche buena. Una noche donde ganamos. Volvimos a la estación pasadas las 3 de la mañana. Nos duchamos, comimos algo. Casi nadie hablaba. Yo me senté en la mesa de la cocina con un café y cuando iba a subir a dormir un rato, Dutch bajó y me dijo que subiera a la oficina. La oficina de Dutch estaba arriba, al fondo del pasillo. Una ventana que daba al estacionamiento, un escritorio de metal, una computadora vieja, un archivador. Olía a café frío y a ese producto de limpieza rosa que usan en todas las estaciones del sur. Se sentó y me señaló la silla del otro lado. Puso una hoja impresa sobre el escritorio. Era el reporte del incidente. Yo, como oficial a cargo de la entrada, tenía que firmar la sección de intervención. Leí el papel. En la línea de hora de salida de la estación ponía 22:48. En la línea de hora de llegada a la escena ponía 22:54. 6 minutos, dentro del estándar. Los números reales eran 22:49 y 22:56. Los recordaba porque los había mirado en vivo mientras el camión rodaba. Le dije que había un error en las horas. Se lo dije sin cargar la voz, como si de verdad pensara que era un error. Le señalé las 2 líneas con el dedo. Dutch se recostó en la silla. Me miró un rato, no de forma agresiva, más bien cansado. Después dijo, no es un error, es un ajuste. Estuvimos al filo. Si esto sube así, van a auditar la estación entera. Y no es solo por nosotros, es por Marcus, por el camión, por todo lo del año pasado que ya sabes. Lo del año pasado lo sabía. Había habido un tema con el mantenimiento de una bomba que se reportó tarde. La estación estaba en la lupa. Le dije que entendía la situación, pero que yo no podía firmar un papel con horas que no eran. Dutch no se enojó. Esa fue la parte que después me quitó el sueño. No levantó la voz, no me amenazó, no me habló de solidaridad de casa. Solo asintió lento y dijo, piénsalo, vete a dormir y piénsalo. Bajé. No dormí, me quedé en la litera mirando el techo, escuchando el motor de un ventilador y a Jordan roncando abajo. A la mañana siguiente, cuando terminaba la guardia, subí otra vez. Le dije a Dutch que había pensado, que iba a firmar solo con las horas reales, que si querían meter una nota explicando el retraso, yo la firmaba también, pero los números tenían que ser los números. Se quedó un momento en silencio, después dijo, está bien, vete a tu casa, descansa. No firmé nada. Pensé, ingenuamente, que el asunto se iba a resolver por arriba, con una nota, con una llamada, con lo que fuera. 3 días después, en mi día libre, un compañero de otra guardia me mandó un mensaje. Me preguntó si yo había firmado el reporte del incendio del día tal. Le dije que no. Me mandó una foto del reporte, escaneado. En la línea de mi firma, había una firma. No era la mía. Era parecida, pero no era la mía. Las horas eran las falsas. Me senté en el sillón de mi casa un buen rato con el teléfono en la mano. Podía dejarlo pasar. Todos vivos, la casa consumida, pero nadie muerto. Los números no cambiaban a nadie. Nadie iba a mirar ese papel nunca más, salvo un auditor que ni siquiera sabría que las horas estaban tocadas. Y podía no dejarlo pasar. Ese día decidí escribir una queja formal. La redacté esa misma noche, en la mesa de la cocina. La imprimí.
La mandé al día siguiente por correo certificado a la Comisión de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Copia al capitán de distrito. Adjunté las dos versiones del reporte, la mía en borrador con horas reales y la firmada con horas ajustadas. La semana siguiente volví a la estación. Nadie me habló en el desayuno. No fue teatral, no fue que se levantaron cuando yo entré, fue más simple. Marcus me saludó con la cabeza y siguió con el teléfono. Jordan, al que yo le había enseñado a colocar el equipo, se levantó a lavar su plato antes de terminar. Wes me habló normal, pero corto. Dutch no me miraba, cruzaba el pasillo, cruzaba la cocina, no me miraba. Así estuvimos 3 meses. Yo iba a mi guardia, hacía mi trabajo, salía a las llamadas con la misma gente. En las llamadas todo funcionaba. En una emergencia real, uno no le puede hacer el vacío a un compañero. Es imposible. Pero en la estación, entre llamada y llamada, era como estar en una habitación con la calefacción apagada. Me acostumbré. Uno se acostumbra a casi todo. En octubre, un jueves por la tarde, me llamaron de la oficina del capitán de distrito. Me dijeron que la comisión estaba investigando una serie de reportes con horas ajustadas, no uno, no dos, docenas de reportes de varias estaciones a lo largo de 3 años. Mi queja había sido uno de los papeles con los que abrieron la carpeta. Necesitaban que yo declarara. Declaré 2 veces. Una en la oficina del capitán, otra en una audiencia formal, a la que Dutch también fue citado, con abogado. No voy a entrar en detalles, baste decir que había un patrón. El problema iba más allá de Dutch y de nuestra estación. Había gente por arriba que sabía. Hubo suspensiones. Hubo 2 personas que renunciaron antes de que las echaran. A Dutch le retiraron el puesto de jefe de turno y lo pasaron a funciones administrativas. A mí no me despidieron. Nunca me abrieron un expediente. El capitán de distrito, en la última reunión, me estrechó la mano y me agradeció. Fue un apretón corto y seco. Cuando volví a la estación después de todo eso, algo había cambiado. Marcus me hablaba otra vez, pero con esa cortesía que se le tiene a alguien que ya no está en tu círculo. Jordan se fue a otra estación al mes siguiente. Pidió el traslado él. Wes se jubiló anticipado 1 año después. Nunca supe qué le dijeron a Dutch entre la audiencia y su nuevo puesto. Un día lo vi en el estacionamiento del edificio central, cargando cajas al carro. Levantó la mano para saludarme. Yo le devolví el saludo, nada más. Lo pienso a veces, sobre todo cuando entro a la estación y saludo a los turnos nuevos. Gente que ni siquiera sabe quién era Dutch. Firmar hubiera sido más fácil, todo hubiera seguido igual. Y sin embargo, llevo casi 9 años de guardabosques en un tramo del Bosque Nacional al este de Washington, cerca de las cascadas. No voy a decir el nombre exacto del sector porque es una zona pequeña y todos se conocen entre sí, pero es un área grande, con senderos que suben hasta los 1800 metros y bajan a valles con ríos que en julio todavía llevan agua fría del deshielo. Lo que voy a contar pasó en julio de 2022. Sigo pensando en eso a veces, sobre todo cuando cierro un sendero y me toca hacer la ronda al día siguiente. El 10 de julio, un martes, hubo un desprendimiento en el sendero que sube al lado norte del cerro que llamamos internamente el Hombro. No fue grande, pero se movió una franja de ladera de unos 30 metros justo por encima del camino y el suelo quedó suelto. Cerramos el sendero esa misma tarde, cintas amarillas, carteles en los 2 accesos. Evacuamos a los únicos que había dentro, 5 excursionistas adultos, 3 hombres y 2 mujeres. Los saqué yo mismo, anoté sus nombres en el reporte y ellos dieron media vuelta y bajaron conmigo. Ni discusión ni nada. Uno hasta me agradeció el trabajo. Se metieron en 2 coches, uno gris y una furgoneta blanca vieja, y se fueron. Cerré el sendero oficialmente esa noche. Al día siguiente, miércoles 11 de julio, me tocaba pasar por ahí en la ronda de la mañana para revisar las cintas y comprobar que nadie hubiera entrado. Salí de la caseta a las 6:30.
Hacía fresco, el sol apenas asomaba por encima de las copas, y el aire olía a pino húmedo y a esa tierra de bosque que huele casi a hongo. Subí en la camioneta hasta el acceso sur, aparqué, y empecé a subir a pie. Las cintas seguían puestas, sin cortar, el cartel también, todo parecía normal. Subí unos 40 minutos, llegué a la parte que llamamos El Mirador, un claro pequeño desde el que se ve el valle abajo. Y ahí estaban, 5 personas, sentadas en las rocas del borde, comiendo algo, con las mochilas apoyadas. Un termo verde, una mujer con una gorra roja, uno de los hombres con una camisa de franela azul. No los reconocí de inmediato, pero sentí una especie de tirón en el estómago, como cuando ves una cara conocida fuera de contexto. Me acerqué. Ellos me vieron llegar y no se movieron. No parecieron sorprendidos. «Buenos días», dije. «Este sendero está cerrado. Tienen que bajar conmigo». El de la camisa azul dejó su termo sobre una piedra, con calma. «¿Cerrado por qué?» «Peligro de derrumbe. Hubo un desprendimiento ayer en la sección de arriba. El suelo no está estable». La de la gorra roja me miró y sonrió un poco, no con burla, más bien como si yo estuviera confundido. «El sendero está perfecto. Acabamos de subir. No hay ningún derrumbe. Puede que no lo hayan visto, está pasando el segundo recodo, pero las cintas y los carteles están puestos justamente para eso». Otro de los hombres, el más joven del grupo, se levantó y se sacudió los pantalones. Los otros no se movieron, se miraron entre ellos muy rápido. Fue un cruce de miradas de gente que ya ha tenido esa conversación antes. «Nosotros ya estuvimos aquí ayer», dijo el de la camisa azul. Lo dijo tranquilo, sin ningún tono raro, como si estuviera aportando información útil. «El sendero está normal». Y ahí es donde algo en mi cabeza se detuvo un segundo, porque el día anterior había sacado a 5 personas de ese mismo sendero antes de cerrarlo, y estaba mirando a 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres, camisa de franela azul, gorra roja. El termo verde también estaba anotado en mi reporte, con la marca visible, uno de esos térmicos alemanes con el tapón rojo. Me quedé callado más tiempo del que debía. Ellos esperaron, no parecían nerviosos. «¿Cuándo dice que estuvieron aquí?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Ayer por la tarde», dijo la de la gorra. «Un guardabosques nos hizo bajar, dijo lo mismo que usted». Yo era ese guardabosques, y ellos no me reconocieron, o sí me reconocieron y decidieron actuar como si no. Miré al de la camisa azul con atención. Misma barba corta, mismo reloj digital negro que se le veía debajo de la manga, misma mochila verde oscura. La mujer de la gorra roja tenía las botas nuevas, todavía con la pintura naranja en la suela, esa que dejan las tiendas de deportes. Igual que ayer, uno de los otros hombres tenía la misma tirita en el nudillo, la del día anterior, ya con los bordes despegados. «Van a tener que bajar conmigo», dije. «Ahora». Esta vez no discutieron, recogieron las mochilas sin prisa y se pusieron en fila detrás de mí. Todo el camino de bajada estuvieron casi en silencio. Yo iba delante, oyendo sus pasos, demasiado ordenados, todos al mismo ritmo, como si estuvieran caminando en formación sin darse cuenta. A mitad del descenso me giré una vez para contarlos. 5. La de la gorra roja iba la última. Me miró y no apartó la vista hasta que yo me di la vuelta otra vez. «¿Puedo preguntarle algo?», dije. Salió antes de que lo pensara. «Claro. ¿Por qué volvieron? Ya les explicamos ayer que había peligro». Se lo pensó un momento. Los otros 4 siguieron caminando sin darse la vuelta, como si la pregunta no fuera con ellos. Solo queríamos ver si algo había cambiado. No dijo más. Yo tampoco pregunté qué se suponía que tenía que haber cambiado, ni por qué 5 adultos se iban a levantar a las 5 de la mañana un miércoles para volver al mismo sitio del que los habían echado el día anterior. Llegamos al aparcamiento a eso de las 9. Estaban sus 2 coches, el gris y la furgoneta blanca. Yo los tenía anotados por matrícula, les tomé los datos, uno por uno, nombres, direcciones, documento. Comparé mentalmente con la libreta del bolsillo, donde había copiado lo del reporte del día anterior antes de salir esa mañana. Los 5 coincidían.
sin una letra distinta, las direcciones también. Cuando terminé, el de la camisa azul me preguntó si podían irse. Firmaron la notificación sin protestar, uno tras otro, con la misma calma con la que habían recogido las cosas arriba. Se subieron a los coches y salieron por la pista de tierra hacia la carretera principal. La de la gorra roja iba de copiloto en la furgoneta. No se giró al pasar a mi lado. Ninguno lo hizo. Volví a la caseta. Saqué el reporte del día 10. Puse los dos papeles uno al lado del otro, encima de la mesa. Nombres, matrículas, direcciones, todo idéntico. Incluso una nota mía al margen sobre uno de ellos. Pregunta mucho sobre el cierre. Coincidía con la impresión que me había dado el mismo hombre esa misma mañana. Rellené el reporte del 11 de julio. En la casilla de observaciones escribí reincidencia y adjunté la multa correspondiente por acceso a zona restringida. La envié al sistema y cerré la carpeta. Podía haber llamado al comisario del sector. Podía haber pedido que alguien revisara si esas direcciones existían de verdad. Podía haber ido yo mismo, un día libre, a alguna de ellas. No hice nada de eso. Uno aprende en este trabajo que hay preguntas que si las haces te tocan a ti resolverlas. Y yo tenía la ronda de la tarde por delante. En agosto reabrimos el sendero, después de que un equipo confirmara que la ladera se había asentado. Yo hice la primera ronda, subí hasta el mirador y me quedé un rato mirando el valle, buscando no sé bien qué. No vi nada raro, nunca volvieron, al menos no en mi turno. Cambié de sector el año siguiente, por rotación normal, no por esto. Lo único que no hice, y que a veces me pregunto si debía hacer, fue preguntarle a esa mujer qué se suponía que tenía que haber cambiado. Igual me lo habría dicho, igual no, pero ya está, ya pasó, y prefiero no darle más vueltas. Espero que hayas disfrutado del video. Cuéntame abajo cuál historia fue tu favorita. Y no olvides darte una vuelta por los demás contenidos del canal. Hasta luego.